Entonces, esa estructura es importante. No es lo mismo tampoco vivir en selva. En selva ustedes son enfermedades tropicales. No es lo mismo vivir en el Ecuador, en el sur de la América, que vivir en Angola. Tienen una serie de adaptaciones. Entonces, la ubicación, la distribución geográfica es sumamente importante. Lo otro es la estructura o composición de la población. Miren, eso que están viendo ahí es una pirámide poblacional. Y entonces, esta pirámide, con solo ver la pirámide poblacional de un país, ya sé cómo es su estructura, qué proporción entre jóvenes y viejos, etc. Es sumamente importante y finalmente los cambios, las variaciones o los cambios que suceden a través del tiempo. Entonces, antiguamente las poblaciones se manejaban y cambiaban de acuerdo al número de nacimientos y de fallecimientos. Tasa de natalidad y mortalidad. Pero en este momento estamos viviendo una época de globalización. ¿Qué significa? Que todos niños. Para un país a otro país, o acá mismo dentro de la ciudad, ¿no es cierto? Que tenemos, por ejemplo, Lima. ¿Quiénes migran a Lima? Todas las provincias, ¿no es cierto? En Arequipa, ¿cuál es el mayor número de migrantes? El altiplano, ¿no es cierto? En general. Entonces, hay migración, es permanente. Nosotros tenemos como país migración de Venezuela, tenemos Colombia, ¿no? Entonces, hay migraciones que modifican la estructura de la población, que modifican su tamaño y que hacen que se produzcan nuevas perspectivas en cuanto a la salud. Anoche estaba en una reunión que se estaba hablando sobre el problema que tiene Ica. Cero desempleo. Nadie está desempleado. ¿Sí? Pero el 70% de los empleos les llaman golondrinos. Es decir, que solamente aparecen por épocas. Los contratan en el día. ¿Para qué? Para la industria. Entonces, esas personas, por ejemplo, tendrán seguro de salud. ¿Quién los atiende? Entonces están desatendidos, ¿cierto? No tienen una buena atención. Pero no solo eso, sino que traen problemas de salud de otros lugares ahí. Traen problemas de salud que vienen de zonas rurales, que vienen de otros países incluso. Entonces, esto es importante conocer porque nos va a dar los perfiles de salud en la población. Acá tengo que pasar, creo. No está movilizando. Entonces, como están viendo, esto es la demografía. Entonces, resumen, ¿qué es la demografía? Es el estudio de la población en relación a su tamaño, distribución geográfica, estructura y variaciones en el tiempo. Bien, entonces, desde el punto de vista académico hay dos tipos de demografía. La demografía estática y la dinámica. En realidad es uno solo, pero para hacerlo más fácil, la demografía estática es en un momento dado. Es decir, que en un solo momento, en un corte transversal, se estudian las variables geográficas. ¿Qué variables geográficas? Por regiones, por
zonas geográficas, costas, sierras, ríos, etc. O variables biológicas. ¿Qué variables biológicas tenemos? Fundamentalmente edad, sexo, ¿cierto? Variables socioculturales, educación, nivel socioeconómico, etc. Entonces, eso es un estudio en un momento dado. Por ejemplo, los censos que se hacen a nivel poblacional determinan eso, poblaciones con sus características en un momento dado. Después la demografía dinámica. Aquí los cambios de la población son cambios que se producen a causa de nacimientos y reproducciones indígenas. Entonces hay un cambio permanente de la demografía en una población debido a eso. Vean ustedes y analicen este cuadro. Estamos viendo, ¿cierto? ¿Se ve o no? No se ve. Entonces, a ver, no van a decir sí, también repito, el 1950 hasta el 2100. ¿Qué está pasando? Para este lado. Este retroproyector ya está, ¿no? A punto de morir. Entonces, ¿qué están viendo? ¿Cuál es su observación? Vamos a ver otra vuelta. 1950. Más de la mitad de la población Asia. Europa importante, África importante, América. Pero ¿qué es lo que está pasando rápidamente? Es que África está creciendo y Europa está reduciéndose. Y Asia también empieza a disminuir un poquito, ¿no es cierto? América más o menos que se mantiene, pero también va a disminuir. Pero miren, Europa está a punto de desaparecer. Entonces, ese es un problema serio de Europa, ¿no? ¿Han visto Trump la basureado de Europa, sí o no? Es por esto. Entonces, y de estos fue el que tiene mayor es Estados Unidos, ¿no? México y Brasil. Son las poblaciones grandes. ¿Qué está diciéndonos este gráfico? Porque esto es ciencia, no es cosa que alguien se ha inventado. Es que se han hecho proyecciones a través del tiempo y con datos anteriores se construye este gráfico que nos dice que las poblaciones están cambiando permanentemente a favor de unas y en contra de otras. Entonces, vamos a tener problemas serios en Europa, por ejemplo, que es un continente que es de alto nivel productivo, sin embargo cada vez su población se hace más pequeña. ¿Quién crece? África. ¿Y qué África qué tiene? Son países pobres, ¿verdad? Entonces la pobreza va a aumentar, los problemas de migración van a aumentar. Ya saben ustedes, los africanos todos los días migran exponiéndose a la muerte. Entonces esto hace pues que nos ponga alerta en lo que va a ser la población dentro de pocos años. Bueno, y este señor es Thomas Robert Malthus. Lo pongo ahí no por lo guapo que es, no, sino porque este hombre fue la voz mundial de la demografía. Y entonces, él tenía unas ideas medio raras. Las vamos a analizar, que parecen tontas, pero en realidad tienen muchas tontas. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Quién puede leer de ahí adelante? ¿Quién me dice? Cualquiera. Evolución de la población humana, Thomas Robert Malthus. Estas fueron sus palabras. Si la población terrestre continúa duplicando su número cada 35 años,
como lo está haciendo ahora, cuando llegue el año 2600 se habrá multiplicado por 100.000. La población alcanzará los 630.000 millones. Nuestro planeta solo nos ofrecerá espacio para mantenernos en pie, pues se dispondrá únicamente de 3 centímetros cuadrados por persona en la superficie sólida, incluyendo Groenlandia y la Antártida. Es más, si la especie humana continúa multiplicándose al mismo ritmo, en el 3550 la masa total de tejido humano será igual a la masa de la Tierra. ¿Será posible eso? Que la población empiece a crecer hasta que pese más que la Tierra. Lo que pasa es que estos son unos cálculos alarmistas. Y son alarmistas porque tienen un trasfondo. ¿Qué es lo que dice Malthus? La teoría malthusiana es en 1790 del siglo XVIII. Tiene dos postulados. El primer postulado que dice que las guerras, los desastres naturales, las epidemias, son un medio para controlar el crecimiento desordenado de la población. ¿Qué significa desordenado? ¿Quiénes más crecen? ¿Los países pobres o los países más ricos? Los pobres son. Entonces, para él eso es desordenado. Él les ingresa. En ausencia de alguno de estos eventos, la población tenderá a duplicarse en un periodo de 25 años. Malthus explica que el crecimiento sería progresiva, una en progresión geométrica, o sea, 2, 4, 8, 16, 22, etc. Y que el crecimiento se producirá sin par. Entonces, lo primero que dice es que el crecimiento es geométrico, ¿no es cierto? Si ustedes hacen un medio de cultivo, cultivan una bacteria, ¿cómo es el crecimiento de la bacteria? ¿Se han dado cuenta? Logarítmico o geométrico, ¿no es cierto? La curva de crecimiento. Pero llega un momento en que empieza automáticamente a regularse y después de crecer. Hasta las bacterias pasan. En los humanos igual. No puede seguirse el mismo camino de crecimiento, digamos, indefinido, sino que cada vez va autorregulándose. Bueno, ese es una. El segundo postulado dice, si bien la población crecería de forma geométrica, el suministro de alimentos sería, el suministro de alimentos solo se produciría en progresión aritmética, o sea, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, en otras palabras, no habría comida para todos. La principal consecuencia sería el hambre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que está relacionando dos variables importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las variables que está trabajando? Población y alimentos. Y entonces, él directamente está diciendo que el responsable de la hambruna, del hambre de la población por la escasez de alimentos, ¿a qué se debería? Al aumento de la población. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar el hambre? Controlar la población. Entonces, dice porque además de la escasa oferta de alimentos, Malthus consideró el límite territorial. Para evitar el problema, Malthus sugirió que las personas tengan hijos solo si pueden tener áreas cultivables para sustentarlos. Es una sujeción moral. Entonces, ¿qué es lo que surge a través del tiempo? Si esto tiene razón, tenemos que controlar la población de los países ricos. ¿Y qué es lo que hacen los países ricos? Crean programas como por ejemplo el programa de control de la natalidad, ¿no es cierto? En los años 50, por ejemplo, 1950, 60, aparece lo que se llama el baby boom. ¿Qué significa? Que comienzan a nacer. Yo soy de esa época, ¿sabes? ¿Ustedes qué generación son? ¿Ah? Z.
Yo soy de los baby boomers. Y entonces, ¿cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Dos. Uno. Otros no tienen. ¿Cierto? En mi época, preguntaban, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tengo yo? 7. Yo soy el octavo. El séptimo en realidad, pero hay una más, ¿cierto? 8 hijos. Imagínense ahora ustedes con no uno, sino 7 hermanos más. Imagínense. Y la población se mantenía, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa en los años 50. Y entonces vienen los países desarrollados y, como son buena gente, dicen, vamos a ayudarles a controlar su natalidad a los países ricos. ¿Y eso qué significa? El programa de control de la natalidad. ¿Y cómo es el programa de control de la natalidad? Una serie de acciones, educación, bueno, pero principalmente directo al grano, ¿no es cierto? ¿Qué aparece? Ligadura de trompas, anticoncepción, pastillas, etcétera, etcétera, aborto, incluso ofrecer el aborto, etcétera. Entonces, esto es la política, pero los países pobres tampoco son ignorantes completamente, siempre hay gente pensando. Y dice, un momento, ¿por qué ustedes quieren hacer el control de la natalidad con nosotros? Que somos animales, qué cosa, ¿no? Para que tenga un control de la natalidad. No. Entonces se oponen, hay marchas, hay protestas, etc. Y entonces pasan unos años y aparece otro programa. ¿Qué programa? La planificación familiar. Le cambiaron de nombre, planificación familiar. No, que ustedes tienen que planificar los hijos que deben de tener. Y entonces también surge la respuesta de estos países y comienzan a hablar de lo que es que la familia no es una empresa, hablar de planificación. Sobre todo los sectores religiosos, los hijos que vienen de ser recibidos, y entonces otra vez retrocede este proceso. Y luego pasan unos años y aparece otro, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Paternidad forzada. Entonces dicen que es responsabilidad de los padres pues, el tener más o menos. Entonces, esto ha manejado los países europeos, Estados Unidos, con mucho dinero. Hay una ONG americana que es USAID. USAID es una organización que el gobierno americano da mucho dinero para que hagan este tipo de programas. En este momento Trump, este año, el año pasado, le ha quitado todos los recursos a USAID. Y USAID manejaba, no se imagina, una cantidad de dinero grande. Por ejemplo, había pues, todos estos programas. Y entonces en el Perú, ¿qué sucede? Que Fujimori estaba pues de acuerdo con esto, que tenía mucho dinero, ¿no es cierto?, para lo que es paternidad responsable, lo que se le llama. ¿Y qué sucede cuando cae Fujimori? ¿Quién entra? ¿Ah? Toledo. Y Toledo nombra de ministros al doctor Carbone y al doctor Carbone, sí. ¿Es Carbone? No estoy muerto el año pasado. Y el otro no me acuerdo su nombre. Pero ambos religiosos, este grupo religioso los sodalicios, y entonces ellos pues van en contra de todo lo que era control de la religión y hacen pues campañas y le dicen a estas ONGs en el Perú, la sucursal de USAID era Papaya, así como el de las camionetas, la marca,
etc. Y entonces Pathfinder era manejada por una mujer muy inteligente, de origen eslovaco, que era ingeniera pesquera. Y entonces una mujer de este vuelo, colorada, muy inteligente. Y entonces ella dice, no puede perderse tanto dinero que iba a llegar al Perú, simplemente rechazando esas cosas. Entonces elabora un programa que dice, les vende a los gringos la idea de que, si bien es cierto, el programa de control de la natalidad se gastaba dinero, pero para directamente a los usuarios, y que eso no es a largo plazo, sino es inmediato, solamente funciona mientras que se desee, y después ya cambiaron otra vez. Entonces, les vende la idea que es mejor capacitar al sector salud para que ellos sí mantengan esto. ¿Y qué creen? Se asocian con Asprefam. ¿Saben lo que es Asprefam? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es la Asociación de Facultades de Medicina. Y entonces organizan un curso de capacitación a alto nivel. El curso se llamaba curso de alta gerencia para facultades de medicina. Y después me extendieron para enfermería, de tesis. Y les dice que en ese curso de capacitación se les iba a, digamos, incluir la parte de control de la natalidad, con todos sus detalles, para que ellos vayan propiciando esta metodología, esta política a sus alumnos y a sus hijos. Pero fue falso, porque yo tuve la suerte de representar de católica en ese curso. Fui como el doctor Lino Carrión, no he oído hablar de Lino Carrión, que era anatomista, y el de Carmen yo tengo a los dos. Era un curso a alto nivel, en un hotel 5 estrellas. Íbamos todos los meses, el fin de mes, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los fines de mes. En ese hotel teníamos todo, no teníamos necesidad de salir. Nos daban desayuno, almuerzo, desayuno, un refrigerio a media mañana, almuerzo, otro refrigerio a media tarde y cena. Don Lino Caldeón fue a la secretaria. Y él me decía, salgamos a caminar, ya no puedo más, estoy mejor en la. Salíamos a caminar alrededor de él. Y eso se hizo así, 5 meses. Y después nos llevaron a Estados Unidos a conocer el ECOE. ¿No voy a hablar del ECOE? El examen con pacientes figurados, ¿no? Y entonces para lo que hacen en Estados Unidos para que los médicos puedan ejercer, tienen que aprobar ese examen. Hemos ido a ver eso, todo para allá, todo. Era un montón de dinero. ¿Cuántos decanos éramos? 27 creo que hemos ido. Entonces con todo para... Eso fue el dinero de Estados Unidos. Por eso Trump ahora va a pasar. Y lógicamente el curso fue bueno, fue aspectos filosóficos, aspectos educacionales, aspectos de medicina también, pero fundamentalmente formación técnica. Pero nada de control de la. Bueno, pero ese es. Bueno, ¿cuál es la crítica a la teoría de Malthus? En el momento en que se desarrolló la teoría de Malthus, resultó de la observación de un área limitada del comportamiento rural. No se preveía la urbanización, la tecnología aplicada a la producción de alimentos y la distribución desigual de la riqueza en el planeta. Como saben, todos los países tienen diferentes niveles. Entonces, se criticó esta teoría. Entonces ya en el siglo XIX, bueno, esto es lo que planteaba Malthus, que este es el crecimiento de la producción de alimentos lineal y el crecimiento poblacional del logaritmo. Y entonces al final va a haber una catástrofe. Entonces aparece otra teoría ya en el siglo XX,
19 parte 3. Es la teoría neomalthusiana. Entonces esto es como que se dan cuenta que la otra es muy agresiva, entonces tratan de moderar. Por ejemplo, dicen la reproducción ilimitada de las familias proletarias es el factor principal que las condena a la miseria, pues a mayor descendencia, menor acaba siendo la repartición de los recursos disponibles. Entonces sigue jugando con lo que es población y recursos, pero de una manera ya más no bonita. Como solución a este problema, el neomalthusianismo propone la educación de la población para la necesaria separación entre sexo y reproducción. Entonces, para que no sea el sexo solamente para la reproducción. Esto es la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la anticoncepción, el aborto, la planificación familiar. Entonces ya le dan otro enfoque a lo mismo, ¿no es cierto? Por eso neomalthusiano. ¿Cuáles son las críticas a la teoría neomalthusiana? Aunque más evolucionada, la teoría neomalthusiana tiene la misma base que Malthus, quien apunta al exceso de población como responsable de la escasez de vida. Eso es lo mismo. Entonces, esta es una tablita que compara el malthusianismo con el neomalthusianismo. Uno advertía la proliferación poblacional, acabaría el fin de la especie humana por ausencia de recursos, o sea, catastrófica, ¿no es cierto? La otra no, advertía que la proliferación de la población de las clases bajas de la sociedad es el elemento central en la reproducción de la producción y reproducción de la pobreza. Proponía la malthusiana como remedio el dilema de las guerras, las pestes y la hambruna. Por parte de la humanidad, la represión sexual, el fenómeno el fomento de la castidad y el retardo del matrimonio. Mientras que la neomalthusiana proponía como remedio el dilema de la educación y la conciencia de la escasez de recursos, de cómo así como la maternidad libre, la anticoncepción, el aborto, etc. El malthusianismo fue una doctrina mayormente conservadora que sirvió para justificar la preservación del Estado como socioeconómico y la implementación de medidas antipopulares como las leyes británicas del siglo, las colonias británicas del siglo XIX. No consistió en la neomalthusiana, no consistió en una doctrina ideológica unificada, por lo que hubo interpretaciones más conservadoras y otras más liberales. Entre estas últimas, muchas provienen del movimiento obrerista y de la socialismo. Como ven, todo esto es un problema de alimentos y población. Luego aparece la teoría ecomalthusiana. Entonces dice, no, todo el problema es ecológico, ¿no? Si esta teoría sostiene que el crecimiento ordinario de la población y la explotación descontrolada de recursos naturales puede generar desequilibrios en la economía y en el medio ambiente. Consecuencias, crisis ecológicas, crisis económicas, desigualdad social, límites al crecimiento. Entonces, esta teoría ecomalthusiana combina la preocupación de Malthus sobre el crecimiento poblacional con los desafíos contemporáneos de la sostenibilidad ambiental y económica. La crítica, desigualdad de patrones de consumo, países desarrollados y relación a países en desarrollo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en los países
en desarrollo. Hay falta de recursos alimentarios, ¿no es cierto? África se muere de hambre. Pero en Estados Unidos, ¿qué pasa con los alimentos? Sobra y se bota y se destruye. Entonces, el otro día estaba viendo un documental que hacen con la comida de estos supermercados. Gran cantidad que tiene ya fecha de vencimiento. Entonces, si está cerca de la fecha de vencimiento, ¿qué hace? Le baja el precio. Pero no lo regala. Y si ya se vence, ¿qué hace? Lo destruye. Le echan sustancias para que nadie los utilice. Porque si eso serviría para los pobres, solucionaría el problema de los pobres. Les aseguro que toda la comida que existe en los países desarrollados que se elimina sería suficiente para alimentar a todos los países pobres, pero no lo hace. Entonces, eso es lo que se plantea en esta como crítica, que el consumo pues es diferente y que no es que haya escasez de alimentos, sino cuál es el problema, la distribución. Pero no es que falte, sino está mal. Hay una desigualdad en la distribución de alimentos. Y la teoría reformista, esta es una de las últimas teorías que aparece en este sector. Sostiene que es necesario enfrentar problemas sociales y económicos para que exista un método anticonceptivo espontáneo. Entonces, el número de niños disminuye a medida que las familias reciben servicios de mejor calidad y aumenta el nivel de vida. ¿Qué sostiene esta teoría? Que no es necesario aplicar programas de control de la natalidad. No es necesario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar a la población trabajo para que mejore su economía y con eso automáticamente se regula la población. O sea que el problema no está que disminuye la población, puede mantenerse la población igual, pero lo que hay que hacer es darle recursos para esa población. ¿Y cómo se obtiene recursos? Trabajo. ¿Y cómo se obtiene trabajo? ¿Qué hacen ustedes acá, por ejemplo? Se están preparando para el trabajo. ¿Mediante qué? La educación. Entonces, educación y trabajo es suficiente para regular todo el problema de esta el aumento de conversión y la falta de recursos. Entonces, es otro enfoque, ¿no? Las conclusiones se trajeron de países desarrollados con alta población joven y donde la natalidad descendió espontáneamente sin ninguno de los eventos mencionados por Marx. Y en estos países tampoco se verificaron los principios de la teoría neomalthusiana, porque los jóvenes tenían acceso al empleo y como resultado la producción de alimentos era adecuada y suficiente. Se acabó la... O sea, no es tanto la población, es la distribución de los alimentos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quedamos en este tema. Bueno, hay otro tema importante en la demografía que es la teoría de la transición demográfica. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la clase anterior que la tasa de natalidad y mortalidad, ¿cómo era antiguamente? Altas, ¿cierto? Nacen muchos, mueren muchos. ¿Cómo es la tasa de natalidad y mortalidad ahora? Baja. Nacen pocos y mueren pocos. Ese transcurso de un estatus al otro, eso se llama transición demográfica. ¿Ya? Esta transición demográfica no se ha dado igual en todos los países. Los países europeos, por ejemplo, empiezan la transición demográfica hace 2 siglos y lentamente empiezan a cambiar, pero lo hacen, como he dicho, lentamente, progresivamente. Entonces, las dos tasas de natalidad y mortalidad van disminuyendo lentamente. Y entonces el espacio entre uno y otro se mantiene más o menos estable. ¿Qué es ese espacio, esa distancia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad? ¿Cómo se llama? Se llama crecimiento poblacional.
Entonces esa tasa de crecimiento se mantiene más o menos igual, va bajando, pero en forma uniforme, ¿no es cierto? Porque los dos van bajando. Mientras, ¿qué pasa en los países subdesarrollados? Este tema de la transición demográfica empieza a medio siglo del siglo pasado, o sea, en el siglo XX. Estamos hablando de 1950, 60. Empieza la transición demográfica. Incluso unos años más, porque se acuerdan que el baby boom era en esos años. Entonces, rápidamente aumentaba la población. Entonces, ya para los años 80 empieza a disminuir la tasa de natalidad. Pero la de mortalidad ya se produjo más antes. ¿Por qué? Porque los avances de la medicina, ¿no es cierto?, de la investigación científica, etc., esos son a inicios del siglo XX. Y entonces, eso que favorece a los países desarrollados, pero también favorece a los países pobres. El uso de medicinas, el saneamiento ambiental, todo. Y eso hace disminuir la mortalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en los países subdesarrollados, ¿cuál baja primero? ¿La natalidad o la mortalidad? La mortalidad se baja, se cae. Y la natalidad, más o menos, se va bajando, pero se mantiene alta. Entonces, ¿cómo será el crecimiento poblacional? La tasa de crecimiento. ¿Será igual que en los países desarrollados? No, es mucho más alta, porque la distancia entre estas dos tasas es mayor debido a que se cayó la tasa de mortalidad y no la de natalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la transición demográfica. Y entonces vamos a ver, esto es elaborado en 1929, esta teoría señala que el crecimiento de la población comienza a equilibrarse a partir de la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad. Esta teoría se divide en tres fases. La preindustrial. En esta fase hubo bajas tasas de crecimiento vegetativo. Esta es la tasa de crecimiento, ¿no? Vegetativo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de crecimiento vegetativo cuando hablamos de tasa de natalidad y mortalidad, nada más. Pero tasa de crecimiento demográfico ya incluye la parte de migraciones. Acá no. Como consecuencia, entonces, hubo bajas tasas de crecimiento vegetativo como consecuencia de condiciones sanitarias inadecuadas, guerras, hambre, enfermedades y eso es. Entonces, la fase preindustrial. La fase de transición misma, como consecuencia de la revolución industrial, también una mayor inversión en investigación médica y un gran crecimiento poblacional. La tasa de natalidad comienza a caer a medida que aumenta el acceso a la tecnología. Pero primero desciende la tasa de mortalidad. O sea que en esta es fundamentalmente la tasa de mortalidad la que cae, ¿no? Y después ya empieza a caer la tasa de natalidad. Y la fase evolucionaria de equilibrio demográfico con bajas tasas de natalidad y mortalidad. Fue logrado principalmente por los países desarrollados. Bien. Entonces vamos a ver cómo ha sido la evolución de la población en el mundo. Hace 1 millón de años. ¿Qué pasa? Periodo paleolítico inferior, se calcula que el mundo tenía 125.000 habitantes humanos. 125.000 habitantes. Ya en Nahuara creo que tiene más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En todo el mundo. Entonces, eso es hace 1 millón de años. 125.000. ¿Cuántos habitantes tiene Arequipa? 1,5 millones casi, ¿no? Entonces miren la cantidad. ¿Y todo dónde estaba? África. Y entonces, luego, el mundo tenía 125.000 habitantes, todos en África. Pero hace 300.000 años, ¿qué sucede?
que es ya el Paleolítico Medio, se calcula que el mundo tenía 1 millón de habitantes. ¿Y dónde estaba ese millón de habitantes? En África y Euroasia, Europa y Asia. Y ahí estaba toda la población. Ya ocupaba Euroasia, ¿cierto? Y luego, hace 10.000 años. Hace 10.000 años, ¿qué sucede? Poco antes de comenzar el Neolítico, se calcula que el mundo tenía 5 millones de habitantes. Ya ocupaba todo el mundo. Entonces, esa es la historia del crecimiento poblacional. Entonces, entonces, ¿de dónde surge la población humana? ¿Dónde han sido? ¿A la Tierra? Entonces, ¿dónde surge la población humana? La población humana, mejor dicho, había un género que es el género Homo, con muchas especies, muchísimas especies. Cada uno trataba de lograr desarrollarse más y más. ¿Cuál se desarrolla más? El Homo sapiens, ¿cierto? Bueno, ahora llaman el Homo sapiens sapiens, pero el Homo sapiens es el primer, digamos, que el primero en la evolución del Homo que logra convertirse en humano. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo sabemos que estos géneros o estas especies se han convertido en humanos? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué caracteriza la raza humana? ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué? ¿La marcha bípeda? No, ese es de todos, ¿no? El desarrollo cerebral, ¿cómo de Max el desarrollo cerebral? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Está interesante. ¿Qué es la conciencia? Tomar decisiones, está bien. Pero también toman decisiones los homínidos, se llama, la palabra que se me pasó, homínidos, ¿no? Entonces había muchos homínidos, y estos homínidos ya tomaban decisiones, por ejemplo, para la caza, incluso para la agricultura, pero no llegan a ser humanos. Entonces, ¿qué caracteriza a la raza humana? A ver, me gustaría saber, digan lo que sea, pueden hacer. ¿Qué dices? No, las necesidades se satisfacen hasta un perrito. ¿Sí o no? ¿Satisface sus necesidades? ¿Qué necesidad tiene un perrito? Hambre. Cariño, te comienza a bañar el pantalón para que le das cariño. ¿Qué cosa entonces? Es la creación de cosas abstractas. Por ejemplo, la religión. La religión es una cosa abstracta y no es propia de animales, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? El arte. Bueno, pero el Estado, la creación del Estado. ¿Qué significa el Estado? Agrupación de personas. Dice que cuando un homínido junta a 200 personas, sale un tipo y los convence para ir a la guerra, para ir a cazar o a cultivar, entonces aparece el Estado. Hay un gobernante que les vende una idea y todos aceptan. Ese es humano. ¿Se dan cuenta? Y entonces así surge el humano. Y esto ha ido evolucionándose. Y entonces, por ejemplo, la Coca-Cola. No la Coca-Cola sí, sino la empresa. ¿Qué cosa es? Existe la Coca-Cola, claro, la bebida, pero la empresa como tal, puedes ir a agarrar la empresa, no. Que incluso es una sociedad anónima
de responsabilidad limitada. ¿Qué pasa si por la Coca-Cola se enferma un montón de gente, ¿no? Que es lo real? Entonces enjuician a la Coca-Cola. Si digamos la cantidad de dinero que tendría que pagar la Coca-Cola excede a su riqueza, a sus reservas, ¿qué pasaría? Tendrían que buscarlo al inventor de la Coca-Cola y a él le quitan todo para que pague. No sucede eso. Ya son empresas. Existen en la cabeza de las personas, no existen como tales. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto es propio de la raza humana, lo que no tienen los animales. No saben lo que es el Estado, no saben lo que es la religión, no tienen un Dios ni nada de eso. Bien, entonces la especie humana fue conformada a lo largo de millones. Así no fue evolucionando. Los primeros antepasados de los seres humanos fueron los australopithecus, que actuaron hace 4 millones de años. A partir del australopithecus surgió el género Homo, con 18 especies, ¿cierto? Especies grandes. Homo habilis, por ejemplo, habitaron África 2.5 millones de años, hace 2.5 millones de años. Llegaron a medir unas 40. Y su capacidad caminal fue de 700 centímetros. Desarrollaron el agua, fabricaron herramientas y construyeron refugios.